Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Eclipsado por el referéndum de Cataluña, el pasado día 25 de septiembre, hace ya una semana, se celebró en el Kurdistán iraquí. Solo en el iraquí, hay otros dos Kurdistanes, uno en Irán y el otro en Turquía, pues se celebró allí en el Kurdistán iraquí un referéndum de independencia. Era como el catalán, un referéndum ilegal y unilateral, es decir, no se había pactado ni muchísimo menos con Bagdad. Los votos tardaron bastante más tiempo en contarse que en Cataluña, que los tuvimos muy rapidito, pues el domingo por la noche, este domingo por la noche. De hecho, no acabaron de recontarse, el escrutinio no concluyó hasta el viernes pasado. Quería haber hecho el programa la semana pasada, pero no quería tener los resultados, aunque fuera solo por pura curiosidad, ¿no? Votaron un total de 3.300.000 personas y el 92% lo hizo a favor de la independencia. Estos son los resultados que al final, ya digo, el viernes pasado anunció el gobierno autónomo del Kurdistán iraquí. El presidente kurdo, un tipo que se llama Masoud Barzani, por ahora no piensa declarar la independencia. Esto es lo que ha dicho. En Bagdad, en cambio, pues como os podéis imaginar, el asunto cayó como un martillazo. Pero no solo en Bagdad, en Turquía tampoco gusta, y tampoco gusta en Teherán, en Irán. Es decir, allá donde hay kurdos no quieren ni oír hablar de referéndum de independencia, quiero decir. Pero es que tampoco gustó en Washington. Es un tema que al final ha resultado que no gusta a nadie, menos a los que han convocado el referéndum. Así que vamos a dar un repaso por toda esta historia, vamos a ver todas sus claves. Antes de nada vamos a ver qué es eso del Kurdistán. Asumo que tengo los mejores oyentes de la radio en lengua española, pero eso no quita para que os ponga un poco en antena, os ponga un poco en ambiente, porque entiendo que algunos de vosotros pues no hayáis seguido el caso. Yo estuve siguiéndolo no a diario, pero sí a lo largo del último mes, las noticias del Kurdistán. Os lo confieso, no es que me pierda por ellas, pero al coincidir con el catalán y luego al ser algo pues que estaba en Oriente Medio, pues sí que llamó mi atención, despertó mi atención desde el mes de agosto aproximadamente, que es cuando empezó a calentarse. Empecé, ya sabéis, como hago siempre estas cosas, a coleccionar noticias, a guardármelas en la carpeta y a ir leyéndomelas hasta construir más o menos un relato. Lo único que precisamente, como ha coincidido con el de Cataluña, pues no he podido darle curso hasta hoy, que es 3 de octubre. En fin, confío en que el gobierno regional del Kurdistán me perdone no haber hecho una contracrónica hasta una semana después de su referéndum. Bien, esto del Kurdistán es una región que está en el mismo corazón de Oriente Medio. Si miráis en un mapa, buscáis Kurdistán, está en el mismo corazón, en el centro, en medio del bebé, que decimos en Madrid. Está habitada por los kurdos, como bien dice su nombre, que este es un pueblo iranio, de origen iranio, que se reparte, es decir, no es árabe, no son árabes, ni hablan árabe, ni nada por el estilo, que se reparte por 4 países de la zona. En total son aproximadamente unos 30 millones y el mayor número de ellos se encuentra en Turquía. En Turquía hay aproximadamente, no se sabe a ciencia cierta, pero unos 18, 19, quizá 20 millones de kurdos. Luego en Irán hay otros 10 millones, unos 6, 7 millones en Irak y unos 2 o 3 en Siria. Aunque claro, como hay esa guerra que están librando ahora mismo en Siria, pues no podemos saber con certeza cuántos kurdos quedan en el país, a cuántos han matado y cuántos han terminado yendo. Luego hay otros 2 millones de kurdos, es la causa kurda, que está muy internacionalizada porque hay 2 millones de kurdos repartidos por el mundo, especialmente en Alemania. Cualquiera que vaya a Alemania habrá visto cosas relacionadas con los kurdos, cuando no directamente a muchísimos kurdos, porque creo que solo en Alemania hay medio millón, una barbaridad. Muchas veces no se les distingue por parece gente de Oriente Medio, donde no llevan pegado en la frente un cartel que pone soy kurdo, pero sí organizan mítines y cosas por el estilo. También hay otra comunidad grande de kurdos en Israel y otra más en Francia. Bien, tienen su propia lengua, como os decía, que es el kurdo. Está emparentada con el farsi, con el idioma de Irán y no con el árabe. Es una lengua de origen indoeuropeo. Y en cuanto a la religión, la mayor parte de ellos son musulmanes, la gran mayoría. Aunque también hay minorías de kurdos que son zoroastristas e incluso cristianos. Pero son minorías muy pequeñas. Cristianos creo recordar
por lo que leí, bueno, a raíz de toda esta movida que hemos tenido con el Estado Islámico, que no eran 20 o 30.000. Realmente los kurdos cristianos son muy poquitos. Es decir, esto es para que os lo venía a decir para que os hicieseis una idea de quién estamos hablando. Pues bien, tras la Primera Guerra Mundial, el veneno del nacionalismo, estos señores habían vivido desde siempre allí, los kurdos, sin ningún problema, pero tras la Primera Guerra Mundial, esto del veneno, puro veneno, que es el nacionalismo, llegó hasta este remoto lugar del mundo. Hasta entonces no habían nunca demandado formar un Estado, ni nada que se le pareciese, a pesar de que había kurdos en Persia y había kurdos también en el Imperio Otomano. Al respecto, recomiendo escuchar las 2 contracrónicas que hicimos el mes pasado, Alberto Garín y un servidor, sobre el Imperio Otomano, en 2 partes, de las mejorcitas, y está mal que yo lo diga, pero es la verdad, de las mejorcitas contrahistorias que se han hecho desde que el programa empezó hace ya más de un año. Bueno, pues tras el Tratado de Sèvres, que es el que marca el fin de la guerra, o la paz, la llegada de la paz para los turcos, para los otomanos, mejor dicho, es el que firman los aliados con el Imperio Otomano. Este tratado se firma en 1920. El imperio quedó desmembrado cuando aparecen, pues, desde Arabia Saudita, Irak, Siria, el Líbano, la propia Israel, queda desmembrado y las partes se las reparten entre Gran Bretaña y Francia. En aquel momento, en el Tratado de Sèvres, se hace un proyecto para crear un Estado kurdo, pero nunca se lleva a la práctica. La cosa se queda un poco ahí en el limbo. Tampoco había mucha voluntad por parte de los beneficiados con ese Estado y al final pues quedan, como han quedado, repartidos entre, pues eso, Irak, Irán, Siria y Turquía, entre 4 estados diferentes. Dentro de Turquía quedó muchísimo. Este ángulo casi de 90 grados que forma Turquía en su frontera oriental, todo eso es el Kurdistán iraquí. Es una región francamente grande. Allí quedó confinada pues, aproximadamente la mitad de los kurdos. Pero claro, los turcos hicieron lo que no habían hecho los otomanos en toda su historia, que es construir una nación-estado, construir un nation building, ¿no?, que se dice en inglés. Sí, ahí apareció el primer conflicto, cuando intentaron a esa minoría, una minoría grande, pero una minoría de kurdos, turquizarlos. Algo parecido luego, posteriormente, se intentó hacer en Irak muchos años más tarde. Se intentó hacer en Irak con tiempos de Saddam Hussein, se les intentó arabizar. Pero vamos, los problemas provienen, o el primer conflicto kurdo arranca entonces, a raíz de los planes de Turquía por convertir a los kurdos en lo que no eran, por convertirlos en turcos, cosa que no han conseguido porque, bien, por suerte para ellos, pues eran muchos. En Irak actualmente los kurdos forman el 17% de la población y es probablemente el país en el que mejor están. Disfrutan de una autonomía amplísima, con un gobierno regional propio, con todo tipo de consejerías o ministerios, los llaman allí, que tiene la sede en la ciudad de Erbil. La ciudad de Erbil no sé si es la que está más al norte de Irak, pero diría que casi. Es decir, por encima de Erbil creo que ya no hay más que pueblos. Ciudad propiamente dicha es la que está más al norte. Justo en ese vértice en el que Irak hace frontera con Turquía y con Irán. Bien, pues ahí está la ciudad de Erbil. Esta autoridad kurda, este gobierno kurdo, autónomo kurdo, tiene incluso ejército propio, cosa que pues, es un caso, diríamos, único. Ningún gobierno autónomo, ninguna región autónoma, ningún estado federado dispone de ejércitos propios. Pues en este caso es así, que son los famosos Peshmerga. Los habréis oído y los habréis leído en multitud de ocasiones, sobre todo a raíz de la historia esta del Estado Islámico durante los últimos años. Pues bien, vamos a venirnos ahora hasta 2014, ahora que hemos dado este repaso general de la historia y hemos colocado a los protagonistas en su sitio. En 2014, cuando el ISIS empezó a extenderse como una mancha de aceite por todo el norte de Irak. Eso os acordaréis, fue a principios del verano de 2014, hace poco más de 3 años, no es tanto tiempo. Bien, como recordaréis, el ejército iraquí fue cayendo, fue entregando las plazas una tras otra, salían huyendo. Muchos de sus soldados abandonaban las posiciones. Hay un montón de vídeos en YouTube que podéis echar un vistazo, como iban abandonando incluso los Humvees, los automóviles estos del ejército americano que se lo habían dado,
cañones, artillería, una parte la destruían y otra directamente los del ISIS la capturaban. Y fue casi todo en el norte del país, en el Kurdistán. Bien, ese hueco, lo que se veía que los soldados iraquíes no estaban especialmente motivados para defender el Kurdistán, que no lo consideraban su tierra. Bueno, vámonos hacia el sur por si acaso estos animales bajan y tenemos que defender nuestro propio pueblo, y no este que, a fin de cuentas, tampoco nos entendemos demasiado con la gente, a pesar de que sean iraquíes desde hace tantos años. Ese hueco que habían dejado el ejército nacional iraquí lo fueron cubriendo los peshmergas, simplemente, porque había que combatir a esta gente, obviamente, que llegaron incluso a apoderarse de Kirkuk, que es una de las ciudades también en el norte de Irak, que no pertenecía al Kurdistán, pero que sí que tenía un porcentaje muy grande de sus habitantes era kurdo. Kirkuk es el clásico enclave de Oriente Medio en el que hay 10.000 minorías. Hay turcómanos, asirios, árabes, armenios, kurdos, cristianos, de todo, ¿no? El clásico lugar de paso que lleva poblado desde hace miles de años, que tiene gente de todos los rincones. Una ciudad otomana, en una palabra. Nos hagamos una idea. Bien, pues ese mismo año, el presidente del gobierno autónomo, este que os comentaba al principio, Masoud Barzani, anunció que el Kurdistán ya no necesitaba a Irak, que se estaban defendiendo solos y que no les hacía falta ayuda de ningún tipo, que al contrario, que los iraquíes habían huido y habían salido corriendo, entregando literalmente con armas y bagajes, dejándoselos al enemigo, y se habían ido hacia el sur, hacia Mesopotamia, hacia el valle del Tigris y del Éufrates, donde está propiamente el Irak árabe. Así que no los necesitamos, así que vamos a independizarnos de Irak. No nos hace falta. Y que para ello no lo iba a hacer de manera por las malas, porque a fin de cuentas eran aliados. Los peshmergas y el ejército iraquí y siguen siendo aliados en la lucha contra el Estado Islámico. Lo iba a hacer mediante un referéndum de autodeterminación. Todo, como veis, muy moderno. Claro, esto en 2014 o en 2015 era imposible, porque fueron los 2 años dorados del Estado Islámico, y la cosa se quedó en el aire. El aire hasta que por lo menos se recobrase la ciudad de Mosul, que no está en el Kurdistán, está lejos del Kurdistán, pero sí está en el norte de Irak. Es lo más cercano, digamos. La puerta del Irak árabe pues sería Mosul. Bueno, vamos a ir ayudando a nuestros vecinos iraquíes. Los iraquíes, además, sintieron que los kurdos, a pesar de todo, estaban dando lo mejor de sí mismos. Algunas de las peores derrotas de los del ISIS las han padecido a manos precisamente de los kurdos, tanto en Irak como en Siria. Entonces, la cosa se quedó ahí en el aire. Claro, pero es que Mosul se recuperó este verano, se reconquistó este verano. Y a Barzani no le quedaba mucho más. Se había comprometido personalmente y tan pronto como Mosul se recuperó, le puso fecha al asunto, que iba a ser el referéndum el día 25 de septiembre. El referéndum tendría además la peculiaridad de que no solo se votaría en el Kurdistán, o en lo que le corresponde al Kurdistán, las provincias que forman la región autónoma del Kurdistán, sino que se celebraría también en lugares como Kirkuk, que es un lugar donde en 2014 lo tomaron los peshmergas, donde incluso los iraquíes han acusado al gobierno kurdo de haber realizado cierta limpieza étnica, es decir, de haber tratado de ponerse ellos, de quitar a los otros para ponerse ellos. Lo clásico cuando al final metemos, pues, como os decía, este veneno del nacionalismo. Nacionalismo y limpieza étnica van uno detrás del otro. Pensamos, no, eso es imposible, eso siempre sucede. Allá donde aparece, en Europa sabemos un montón de eso porque no ha habido rincón del continente donde no se haya hecho, ya sea en el pasado, pasado lejano, pasado cercano o incluso en el presente, no se hayan hecho limpiezas étnicas a cuenta de las diferencias nacionales. Y eso estamos nosotros o estáis vosotros, y como nosotros somos más o tenemos más armas, pues simplemente os limpiamos, os expulsamos de aquí o os convertimos en lo que somos nosotros. Bien, pues eso le molestó bastante a Bagdad. Bueno, lo del referéndum me sienta mal, pero que además hagas el referéndum en la ciudad de Kirkuk, que ni siquiera forma parte de la región, pues me sienta peor todavía. Es como si, no lo sé, en España Puigdemont hubiese decidido hacer el referéndum de Cataluña de este domingo y hubiese puesto a la gente a votar en Huesca o en Zaragoza, ¿no? Pero bueno, es claro que
es que Kirkuk lo controla militarmente los kurdos, lo controla militarmente los peshmergas, que están bajo las órdenes del gobierno Erbil. Bien, en ese momento, conforme ya se anunció el referéndum y se empezó a organizar, saltaron todas las alarmas. Y no saltaron solo en Bagdad, como sería previsible, sino también en Ankara y en Teherán. Son los dos países vecinos, donde hay, como ya os he dicho, minorías significativas de población kurda. En Bagdad les sentó fatal, pues porque es su propio estado y ven que se lo amputan. Estamos hablando de una región que además comparativamente es rica con respecto al resto de Irak. Los kurdos lo pasaron muy mal con Saddam Hussein. La matanza esta de Halabja, que fue en el año 1988, hizo ahí una matanza infame, Saddam Hussein, de kurdos precisamente. E incluso cuando en 2003 entraron los soldados norteamericanos, invadieron Irak, los kurdos la recibieron con poco menos que con banderas, con muchísima alegría. Es decir, que el arreglo entre iraquíes y kurdos es muy reciente y su alianza es relativamente reciente. Iraquíes son ambos, hasta que no se demuestre lo contrario, pero sí iraquíes kurdos e iraquíes árabes. Y lo consideraban, o lo considera, el gobierno iraquí lo considera pues deslealtad, traición, porque han estado combatiendo juntos al Estado Islámico y hasta tomaron como hecho consumado la conquista de Kirkuk. Asumieron que el gobierno de Erbil se lo quedase. No le habían puesto muchas más pegas, ni por supuesto lo han intentado retomar por las malas. En este punto, la única esperanza que le quedaba a Barzani es que Estados Unidos y la Unión Europea se lo tragasen y les apoyasen. Algún país tipo Noruega, estos países nórdicos, ya sabéis, la Internacional del Buenismo, pues dijo que sí, que fenomenal, que tienen todo el derecho del mundo, pero ni Estados Unidos ni la Unión Europea pues se lo han tragado, han dicho que no, que eso no es que no es de recibo, que lo único que va a generar es inestabilidad, que no les gusta lo más mínimo. Es decir, ha habido un cierre en banda por parte de las cancillerías importantes. Es decir, que eso era pura fantasía del gobierno kurdo. Es decir, no ven ningún motivo alguno para debilitar al ya de por sí débil gobierno iraquí y sobre todo no quieren saber nada de un nuevo foco de problemas en una zona que ya de por sí es muy problemática y sin ninguna necesidad, porque el Kurdistán iraquí tiene todo lo que no tienen los kurdos iraníes y no digamos ya los kurdos turcos o los kurdos en Siria. Que los kurdos en Siria están construyendo un estadito pequeño que se llama Rojava, pero claro, no es solo suyo, hay otras minorías. Pero claro, Barzani se había comprometido su palabra y tenía que celebrar el referéndum. Digamos que no le quedaba otra. Un poco lo que ha pasado en Cataluña con los de Junts pel Sí, ¿no? Un partido, una formación que se llama Junts pel Sí, ya en el nombre de la formación iba implícito lo del referéndum, pues en esto haya sucedido algo similar. Al final se hizo, el 92% a favor, se hizo hace una semana. Lo que no ha hecho es proclamar la independencia, a pesar de se hizo pacíficamente, conste. Por cierto, las urnas les estuve echando un vistazo a las urnas del referéndum kurdo y las del catalán muy parecidas, ¿eh? Son esa especie de contenedores de ropa, como los que venden en el IKEA. Cuando lo vi, lo del referéndum en Cataluña, dije, pero si es como donde yo echo la ropa sucia, quiero decir, antes de meterla en la lavadora. Pues se ve que son las nuevas urnas. Se están llevando por todo el mundo. No sé si aquí en España las próximas elecciones votaremos en los contenedores esos. Pero bueno, se votó, no hubo ningún tipo de problemas. Bueno, sí, que no lo reconocía el propio gobierno de Bagdad. Un poco como lo de aquí del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña. Una cosa similar, con unas garantías, pues todas las que pueda tener un referéndum que no está ni acordado ni tiene legitimación exterior ninguna, pero bueno, se votó. Yo el resultado me lo creo, el 90%. El nacionalismo en el Kurdistán, tanto en el turco como en el iraní, como sobre todo en el iraquí, está muy arraigado. Es decir, es una idea muy popular entre la gente. La lengua común allí es el kurdo, a pesar de que pues la gente obviamente pues también habla árabe, pero vamos. Y luego, claro,
tienen otra cosa que no tienen otros nacionalistas de otras partes del mundo, y es que disponen de un ejército. Y un ejército bien fogueado. Es decir, no proclamó la independencia porque no pueda defenderla, que por poder lo podría hacer. No puede proclamar la independencia Barzani porque el Kurdistán iraquí, es decir, su país, depende económicamente de Turquía, lo cual no deja de ser una paradoja. El principal ingreso del Kurdistán viene del petróleo que exportan a través de Turquía. Del Kurdistán iraquí, donde se descubrió petróleo hace unos años y hoy producen bastante, lo tienen bien explotado, salen diariamente unos 600.000 barriles en dirección al puerto de Ceyhan, que está en la costa mediterránea en Turquía, justo pegado a Siria. Bien, si no saca el crudo por Turquía, lo tendrá que hacer por Irán o por el propio Irak, ya que el Kurdistán carece de salida al mar, un estado sin litoral. Y el otro día Erdogan se lo recordó, tenemos el grifo. Si seguís por este camino os lo cortamos. Y es casi el único ingreso que tienen. Y cuando dependes, no el único porque tiene otro tipo de industrias, pero por supuesto, el principal. Luego a Barzani no le quedan muchas más opciones. Si sigue adelante, y puede seguir, si se le ha ido la cabeza definitivamente, pues solo empeoraría las cosas. Los iraníes no quieren saber del tema, los turcos tampoco, los iraquíes por supuesto tampoco, y Estados Unidos y la Unión Europea, que podían ser sus padrinos, vamos, ni mentárselo. El gobierno de al-Abadi, que es el primer ministro de Irak, les ha cerrado el espacio aéreo, solo les permite vuelos dentro de Irak, y ha suspendido las transferencias al Kurdistán. Hasta la fecha creo que le enviaba el 15% del presupuesto iraquí iba directo al Kurdistán. Es decir, que Barzani se ha ahorcado, pero se ha ahorcado él mismo con esto del referéndum. Y claro, enemigos dentro del propio Kurdistán no le faltan. En general, como a todo político, especialmente cuando llevas muchos años en el poder, como es su caso. Digamos que, por lo que he leído, tiene un estilo de gobierno autoritario, por ser suaves. Y lleva muchos años en el puesto, lleva 12 años, desde 2005, tantos como Angela Merkel, por cierto, y le han acusado de 1000 historias. Le han acusado de recibir comisiones por la venta de petróleo a él y a su familia. Los Barzani es una familia muy poderosa en el Kurdistán. Creo que es un sobrino suyo, es el hombre más rico del país o de la región. Y tiene una relación tormentosa con la prensa crítica, se entiende. Hace unos años a un periodista muy famoso, un periodista kurdo, pues lo liquidaron en situaciones extrañísimas. Fue asesinado y nunca se desveló bien por qué. Lo único que se sabía es que había escrito reportajes y noticias e historias denunciando precisamente la corrupción de Barzani y su familia. Con otro periodista, en este caso un kurdo que tiene pasaporte austriaco, también tuvo problemas. De hecho, publicaba cosas, especialmente en Europa, contra Barzani y su gobierno y sus trapicheos, que debían ser múltiples, y mandó que lo detuviesen. Lo metió en la cárcel y lo soltó un año después, pero ya cuando Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y la propia Unión Europea pues habían puesto el grito en el cielo. Tiene además este Barzani cierta edad, tiene 71 años ya. Es un hombre que ha dedicado toda su vida al nacionalismo kurdo. Es hijo de Mustafa Barzani, que es uno de los líderes históricos del Partido Democrático del Kurdistán. Y, bueno, de hecho, él nació fuera. Gran parte de su vida la ha pasado exiliado en Irán. Él nació en el propio Irán, en una república kurda, la única que ha existido en toda la historia, la República de Mahabad, que duró unos meses, que la pusieron los soviéticos después de la Guerra Mundial en lo que es hoy el Kurdistán iraní. No lo sé, quizá con el referéndum lo que estaba es tratando de salvarse él. Y como no anda sobrado de tiempo, pues se precipitó hacia ninguna parte. Y del referéndum iraquí nos vamos a uno que nos pilla más cerca. Creo que ya sabéis cuál es, el referéndum catalán. Tengo 2 llamadas de 2 oyentes habituales. Uno es Enzo, que llama desde Alemania y que quiere... creo que es venezolano, Enzo, me lo tienes que decir porque no sé distinguir, fíjate que distingo bien los acentos de Hispanoamérica, pero no sé si eres venezolano o argentino, o lo mismo, eres las 2 cosas, pero el acento me despista un poco. Bueno, pues Enzo nos quiere
hacer a todos los españoles, incluidos por supuesto los catalanes, una pregunta francamente incómoda. Con respecto a tu programa de la contrarréplica, pues quería decirte que me pareció muy buena tu respuesta que le diste al primer oyente que habló sobre el tema de los independentistas. Yo personalmente hubiese sido más duro aún en la respuesta. Bueno, con respecto a Cataluña, quería comentarte dos cosas para saber qué piensas al respecto en estos momentos tan tristes para España. Pues lo primero es que cómo es posible que haya tanta gente y tantos políticos que al margen de la legalidad hablen abiertamente de dialogar. Y lo segundo, cómo es posible que hace nada se hablaba en España de no tener miedo con respecto al terrorismo y ahora pues resulta que todo el mundo tiene miedo, toda una sociedad acobardada contra, comparativamente hablando, una panda de pijos de problemas ficticios que a la mínima de cambio rompen en llanto y que no les ampara ni la ley, ni la mayoría, ni la razón. Pues sí, Enzo, tienes razón, pero recordarás que hace mes y pico, a finales de agosto, cuando lo de los atentados de Barcelona y de Tarragona, los atentados en Cataluña, hice un programa titulado, creo que hablo de memoria, creo que se titulaba algo así como Sí que tenemos miedo, ¿no? Y es que lo tenemos. Es que las sociedades occidentales, no solo la española, también la alemana en la que vives, son las más asustadizas del mundo. Todo, todo lo temen. Todo les da pánico. En el caso concreto este, además de asustar, es que el gobierno español se siente manchado como por una especie de pecado original, ¿no? Siente que es ilegítimo. No, ojo, no es el único, ¿eh? Yo creo que todos los gobiernos desde la transición han sentido esa mancha origen y les da miedo hacer ciertas cosas. Esto lo comentaba en un artículo para Voz Populi, que yo escribo una columna todos los sábados para Voz Populi, un diario aquí en España. Lo comentaba, no sé si hace 2 o 3 semanas, que una parte de los problemas que habíamos tenido desde 1978 venía de ahí, de que el sistema se sentía culpable a sí mismo. Y cuando tú empiezas algo y no te sientes legítimo, cuando un sistema siente vergüenza de su origen, aunque sea un poco de vergüenza de su origen, luego esa vergüenza la vas a arrastrar. Pasa un poco como en la vida personal. Si no, tú no te sientes completamente limpio, eso se va a notar. Se va a notar en prácticamente todas las cosas que hagas en tu vida. Bien, pues la otra llamada, esto, yo dejo la pregunta ahí. Esto para que lo escuchemos todos y no sé si alguno le quiere responder, pues ya sabéis cuál es el número de WhatsApp. Bien, la otra llamada viene de Madrid y el oyente se llama David, que es también un oyente habitual del programa, y quiere compartir con nosotros un matiz que es muy oportuno. Quería hacerte un matiz, no sé llamarlo matiz o corrección, y es que has dicho que el gobierno, el PP, tenía dos posibilidades para hacer frente al desafío soberanista. Uno era aplicar el 155, es decir, inhabilitar a la Generalitat, y el otro era pues pactar con Podemos y con el PSOE una modificación de la Constitución para permitir que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña, pactado y legal, porque la Constitución como está actualmente lo impide. Bien, el tema está en que te has dejado una parte muy, muy importante, pero muy importante para esto, y es que hay algunos artículos, concretamente los primeros, mira, te leo, el título preliminar, el capítulo segundo y sección primera, el título 1 y el título 2. Pues bien, esos artículos de la Constitución, esas partes, no vale con que la modifique la Cámara, el Parlamento. O sea, si tiene una modificación de esos artículos tiene que ser aprobada por 2/3 de la Cámara en el Congreso de los Diputados, pero luego tiene que ratificar esta modificación el pueblo español. Entonces, para permitir ese referéndum de autodeterminación pactado, habría que hacer sí o sí, por narices,
antes un referéndum nacional en el que votaran todos los españoles. Y claro, yo tengo muchas dudas de que el pueblo español lo permitiera. O sea, estoy casi convencido de que saldría el no. Por lo tanto, estamos en las mismas. Y no es una opción. Hombre, sí, podrían hacer campaña política. Podrían venderlo bien, el PP y el PSOE y Podemos y tal. Pero yo no creo que valiera con eso, ¿eh? Pues sí, David, sería ir de la ley a la ley, si lo quieres hacer correctamente y con todos los pasos que requiere ir de la ley a la ley. Así es como se hacen las cosas, civilizadamente, para no caer en el desafuero. La otra posibilidad ya sabes cuál es. El que evita la ley, pasas directamente a la barbarie. Y la barbarie es la ley del más fuerte. Y eso no creo que sea recomendable. De hecho, es directamente implanteable. No quiero ni pensarlo. No debemos ni ponerlo en un papel. Lo suyo es que siempre utilicemos los cauces legales al efecto. Somos muchos y es la única manera de que no nos matemos. La ley se puede cambiar, incluso pueden ir poco a poco, no se tiene que hacer de un golpe. Ojo, esta operación les ha costado 40 años, quizás necesitan otros 40. No lo sé, es un tema que, bien, tampoco es que me quite el sueño, a ver si me entiendes. Pero vamos, muy bien, bueno, pues se me acaba el programa, de hecho me estoy pasando. Vamos a terminar con, pues como todos los días, con Pizarro, que nos quiere poner su granito de arena, siempre muy valioso, sobre el tema del referéndum del domingo. Cuando hace 40 años aquí se decidió inventar la pólvora, la rueda, el fuego e Internet, pariendo un sistema político nunca visto, lo que era una buena pista, consistente en dar competencias nacionales a las regiones, todos se abrazaban y reían ufanos diciéndose: ¿qué puede fallar? Hemos asegurado la unidad territorial y el afecto del ciudadano a sus gobernantes. Lo de ayer se explica con la aplicación de la Constitución del 78 y su estado de las autonomías. Lo que políticamente se decida a partir de ahora serán componendas chapuceras para enmendar lo irreparable, que es la fractura social, pasando del nosotros juntos al o tú o yo. La Declaración Unilateral de Independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la entrada en prisión de los sediciosos y las algaradas que acompañarán el rosario de decisiones harán de esta hora oscura una década lóbrega. Pues bien, amigos, hasta que he llegado a la contracrónica de hoy y lo único que me queda ya, tengo el papel en blanco y me he quedado ya prácticamente sin aire de no parar de hablar durante la última media hora. Pues con esto solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.